¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Buenas noches, bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña José Ignacio Guarino, analista financiero, asesor económico, máster en Administración de Empresas, mención Finanzas y Mercadeo, profesor universitario y actualmente es vicepresidente de la Bolsa Descentralizada de Venezuela. Bienvenido, José Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bastante bien, justamente un año sin estar en análisis situacional. Hace un año pasa el tiempo Muy rápido. Parece que fue ayer. ¿Cómo están las cosas? Cambiando. Mucha actividad. Cambiando. El país está cambiando mucho, Sí. mucho y muy aceleradamente. Lo conversábamos Por hace lo un menos año. en términos económicos. Lo anunciamos hace un año. ¿sí? Correcto. El Ahora- reseteo de la economía. Sí. Ahora estás al frente de la Bolsa Descentralizada, de la Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela. Sí, como su vicepresidente. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Bolsa de Valores Descentralizada? Explícanos. Venezuela. ¿Qué es la Bolsa Descentralizada? Bueno, sí, efectivamente la Bolsa de Valores descentralizada es una opción, es un mecanismo que nace el 29 de septiembre del 2020, autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores por un periodo de prueba de 90 días y en el 29 de diciembre se da la autorización para actuar y pertenecer al mercado de valores como un actor permanente. ¿Por qué esa denominación de la descentralización? Porque está construida sobre tecnologías descentralizadas, por sus siglas en inglés las DeFi. ¿Y esas DeFi qué es eso? Todo lo que está montado sobre la tecnología blockchain, sobre la tecnología de bloques. ¿Y por qué es descentralizada, doctor? Nuevamente la pregunta. Porque las personas pueden pactar y transar sus operaciones person to person. Oscar Chemel quiere vender una acción o un papel comercial, José Ignacio Guarino quiere comprarlo a través de la aplicación que podemos tener en nuestros teléfonos o en nuestro computador, pactamos. Es una aplicación. Sí, es que recordemos algo, las bolsas de valores son mecanismos transaccionales única y exclusivamente, donde se da la formación de precios por oferta y por demanda. Las bolsas no construyen negocios. La bolsa es el mayor ejemplo del mercado secundario. Una vitrina digital. Exactamente. Y esto, el primer punto que nos han... Porque siempre cuando se desconoce hay ataques y quizás nosotros hemos fallado en estos primeros meses en el tema comunicacional, de decir qué somos y también decir qué no somos. No somos una bolsa de criptoactivos, somos una bolsa descentralizada, donde estamos regulados bajo el marco normativo de la Superintendencia Nacional de Valores aquí en Venezuela, obviamente. Las transacciones se dan a través de una aplicación. Por supuesto, esa aplicación, así como la bolsa, vamos a denominarla tradicional, a la cual saludamos y respetamos profundamente, la Bolsa de Valores de Caracas, que recientemente cumplió 74 años, tiene un sistema transaccional. ¿Cuál es el SIBE? Sistema Interconectado Bursátil Electrónico. Ya los corros, las ruedas donde estaban los corredores con la papeleta y la caseta con los teléfonos, compra metal, vende metal y aquellas cosas, eso no existe. Entonces, Lo sigue viendo uno en la pantalla de televisión. ¿no? Bueno, Las sí, grandes- claro, de manera anecdótica y para recordar lo que fuimos y lo Más que... simbólico. Exactamente, porque este es un mercado que se maneja por códigos o se manejaba. Y lo interesante también del COVID, doctor, es que el futuro nos los puso en la puerta. No es ese futuro que nos imaginábamos en la gerencia o estábamos estudiando, no, no. Las tecnologías nos tocaron la puerta. Entonces, la Bolsa de Valores de Caracas se transa a través de cada casa de bolsa miembro, en este momento son 33, transan desde su terminal las operaciones de compra y venta dadas por sus clientes, inversores o por cuenta propia. No se están viendo las partes. Y existe lo que es la Caja Venezolana de Valores, que tiene la ley de cajas de valores, donde reposa la custodia de los títulos. Y hemos escuchado muchas cosas, como por ejemplo, hay que leer Basilea, tiene que haber un banco custodio, tiene que haber un custodio, una Caja Venezolana de Valores, un banco liquidador. Hasta el momento, que ya llevamos casi 5 meses, la Bolsa de Valores descentralizada ya ha tenido la colocación de una emisión de papeles comerciales, colocados en menos de 24 horas. Una emisión
de una sociedad en promoción del área agrícola colocada en 12 horas, porque trabaja 24/7. Claro. Y otra cosa muy importante, al inicio, el SIDEME, que es el Sistema Descentralizado de Mercado, donde se encuentran, en esa aplicación donde se encuentran las partes, si usted tiene una acción, un derivado, una acción, un papel comercial o una obligación y usted le pone un precio X, si hay otra persona interesada en su precio, pacta con usted. Así, no hay intermediación. No. Allí no intervienen las casas de bolsa. No, y hay casas de bolsa miembros, Claro. porque son necesarias. ¿Por qué? Porque muchas veces las grandes tesorerías, los grandes capitales, no tienen el tiempo para entrar en la plataforma. Delegan. Exactamente, pero estamos desarrollando todo el ecosistema, porque hay algo muy importante. La Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela, o la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, como la quieran llamar, no importa que se le cambie el nombre. El motivo es el mismo. Es la verdadera democratización del capital, porque cualquier persona puede acceder y también atiende nichos muy importantes del mercado que no fueron atendidos o visibilizados. Pero aún más importante, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de mercado de valores data del 2015. Ni se pensaba en las tecnologías DeFi, que corresponden a los mercados de valores, o las fintech, que corresponden a la banca. Por lo tanto, tenemos que ir trabajando de la mano con el organismo regulador para ir construyendo la normativa. Eso es clave, porque encontramos, motivo quizás del desconocimiento, de las mezquindades, una suma de ambas o una muy mala competencia que dicen que no está constituida por los 20 miembros que exige la ley, que hay un tema de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Señores, esto es tecnología novel, nueva, democrática, completamente auditable. Si el español que preside la bolsa, porque así lo denominan, no en carácter peyorativo de mi caso, porque es mi autoridad superior, se va, apaga la tecnología, la gente que sabe del blockchain y la que no, mejor aún que nos esté escuchando y nos esté viendo, no solo hay un punto de falla. Si él apaga esa tecnología, el blockchain se puede entrar por múltiples nodos. En cambio, si se cae los servidores, digamos que del mercado tradicional, ¿qué pasa? No puedo acceder a ver mi estado de cuenta. Y cuando hablan de la virtualidad, a veces hago un comentario satírico. ¿Y por qué satírico? Porque cuando yo voy o invierto a través de la bolsa tradicional, a mí no me dan un papel comercial así como el tapaboca, o me dan una acción así como me dan un vaso. Simple y llanamente me dan un usuario a través de la Caja Venezolana de Valores, donde yo entro y veo lo que tengo, pero es completamente virtual. Así que ese no es un flanco para atacar. Todo lo contrario, damas y caballeros, y doctor. Esto es el principio de lo que todos debemos hacer, y todos los participantes y actores en la economía venezolana, de visualizar el mercado de valores como la palanca y la opción para reflotar la economía venezolana. Y lo que no puede hacer la Bolsa de Valores de Caracas, lo puede hacer la bolsa descentralizada. No hay que polarizarlas, ya basta de polarizaciones en Venezuela. No estamos hablando de la desaparición de la bolsa de valores tradicional. Está emergiendo un nuevo sistema de intercambio en el que se puede usar criptomonedas también. Como forma de pago. Como forma de pago. Vamos a profundizar un poco en la diferencia entre la bolsa de valores tradicional y la bolsa de valores descentralizada. Cómo operan, cómo se complementan incluso, ¿no? Ninguna implica la desaparición de la otra. No, sería. Pero me responde después que regresemos a los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, José Ignacio, ¿cuál es la diferencia entre la bolsa de valores tradicional y la bolsa de valores descentralizada? Y si estamos a un agotamiento de la bolsa de valores tradicional. ¿Se complementan, se articulan? ¿Cómo funciona una y otra? Pensar en hacer desaparecer una institución con 74 años, que ha pasado por múltiples crisis en el sistema financiero venezolano, sería poco más que fatuo o irreal. Es una institución que existe, que funciona, no dejó de funcionar ni siquiera en la crisis del 2010 y no va a dejar de funcionar. Okay. Quizás tenga que ir a la modernidad, sí. Quizás tenga que adaptarse, sí.
Quizás tenga que tener un relevo generacional en su junta directiva. Sí, ojo, no estoy diciendo que la actual junta directiva esté anacrónica ni nada por el estilo, claro. porque están como muy sensibles últimamente. La piel tiene que ponerse un poco más gruesa, pero sí tiene que darse la democratización, una mezcla de juventud y representación de las pequeñas casas de bolsa y de la experiencia y las grandes casas de bolsa que hay en la Bolsa de Valores de Caracas. Es una institución a la cual respeto, quiero y a la que debo mis inicios, por lo tanto, nunca me prestaría para que desapareciera. Todo lo contrario. Desde hace 8 años, cuando nadie, ninguno de esos grandes corredores hablaba de la bolsa y de su potencialidad, salió José Ignacio Guarino a hacerlo. ¿Y por qué ahora está en la bolsa descentralizada de Venezuela? Porque es una nueva opción, doctor, es un mecanismo para llegar. ¿Compiten una y otra? No tienen por qué competir. Se articulan. Tienen que articularse, Ok. pero no se ha logrado. Ok. Y esto es muy importante decirlo. La voluntad de Pero se este avanza lado. hacia allá. Avanzamos como ha hecho el Ejecutivo Nacional, llamando abiertamente a que nos sentemos a debatir los puntos en común y los puntos no en común. ¿Qué conocemos y qué no conocemos? De hecho, hemos llevado 5 meses de crítica y recientemente escuchamos un vocero en un programa radial de la Bolsa de Valores de Caracas diciendo que iban a abrir wallets y que iban a abrir exchange. Entonces, cuando los llamamos que inició la Bolsa de Valores descentralizada, ¿por qué no nos sentamos todos? No vamos a pensar igual, obviamente que no, hay un quiebre generacional, hay necesidades distintas, hay nichos que la Bolsa de Valores de Caracas en 74 años no atendió ni ha atendido, pero tampoco esto nos tiene que separar, porque como siempre lo mencionamos, es un solo país, un solo mercado y hay que sembrar la cultura económica, financiera y bursátil en Venezuela, en lugar de gastar tiempo en chismecito. Ya la polarización y los chismecitos en Venezuela nos demostraron que no sirven para nada. Se están ocupando menos de la política y más de la economía. En la Bolsa de Valores descentralizada, El sí. empresariado en general. Y el los empresariado en general. Nosotros recibimos, doctor, a través de la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela y las 3 casas de bolsa que decidieron poner la carne en el asador, que no tuvieron miedo de entrar en la Bolsa descentralizada, recibimos todo tipo de participante o inversor interesado en proteger su capital bajo el fenómeno de las distorsiones económicas que aún persisten en Venezuela, pero también aquellos emprendedores que no han sido escuchados, que no han sido tomados en cuenta para buscar fondos, porque es lapidario ver la data económica venezolana, donde en el sistema la liquidez monetaria finalizando el mes de diciembre del 2020 era menos de 450 millones de dólares, pero a la vez escuchábamos y sentíamos en diciembre cómo había divisas rodando en el sistema. Entonces, estamos ante la presencia de una economía semi-informal en todos sus aspectos y la bolsa... ¿En qué consiste eso? ¿Qué quieres decir con economía semi-formal o semi-informal? Tenemos la circulación de nuestro cono monetario por la Constitución, que es el bolívar. Y el Ejecutivo Nacional, a través del presidente, la vicepresidenta ejecutiva, etcétera, han dicho que seguirá siendo la moneda de uso y curso legal en Venezuela, el bolívar. Pero vemos cómo de manera natural circula el dólar y en este momento en el que estamos conversando, ahora tenemos lo peor de los dos mundos. No hay vuelto en dólares, hay distorsiones en dólares, el redondeo o el incremento de precios dólar versus dólar, que a tantos dogmáticos atacaban y decían, no es inflación, pero si este vaso hoy me cuesta $1 y mañana me cuesta 3, ¿cómo se llama ese fenómeno? Busquemos, porque como no imprimimos los dólares, ni tampoco tenemos la política monetaria, ¿qué pasa? Eso es informalidad. Entonces, el mercado de valores puede ser el articulador, el canalizador. El mercado de valores esto. en general, el tradicional y el Por supuesto, descentralizado. es que tenemos que cohabitar, tenemos que ser complementarios. Las operaciones, el volumen de operaciones en la banca descentralizada. En la bolsa descentralizada. Los volúmenes son bastante interesantes, tanto en operaciones como en cantidad, en valor monetario. Está funcionando, está activo. Está operando desde el primer día y está operando por la naturaleza de sus títulos o por la naturaleza más que de los títulos de los productos que se ha creado conjuntamente entre la bolsa y lo que son las casas de bolsa. Esto en marco de toda la normativa legal vigente y soy muy vehemente en esto. Aquí cumplimos la norma de manera estricta
porque eso ha sido también uno de los flancos por donde se han querido meter y no es por allí, ni por ningún otro lado. Es una bolsa descentralizada, la primera en el mundo, en esta Venezuela, Venezuela 2021. Es la primera. Casa de... Hace 2, 3 días se anunció la segunda en Israel, pero la primera salió en Venezuela. Eso es lo que nos tiene que mover. Cómo nosotros vamos a las comunidades de escasos recursos y les hablamos de la bolsa. No es la democratización del capital y ahora todos venimos a televisión. Aquí en Globovisión han venido X cantidad de expertos. Bueno, yo me caracterizo por decir que soy un aprendiz, porque esto se aprende todos los días, tiene que ver con la economía conductual, con muchas variables, pero celebro que ahora sí den el paso a hablar de esto. Pero hasta hace unos años esto era prácticamente esotérico, porque se veía lejano, elitesco, para un minúsculo grupo, y pasaron 74 años donde hubo personas, y hay personas que han sacado muy buenos beneficios en la inversión bursátil, pero han sido, en este momento, alrededor de 47.000 personas. ¿Dónde está el resto de la población venezolana? 47.000 47.000 personas tienen saldo activo en este momento en la Caja Venezolana de Valores, bien sea que tenga una acción, un papel comercial o una obligación. La bolsa de valores tradicional también está muy activa. La bolsa de valores está muy activa. El año 2020 se vio casi triplicada la oferta de papeles comerciales, porque ahora el mercado, aquí se cambiaron los roles. La banca, y a los banqueros los quiero muchísimo, comenzando por el presidente de la Asociación Bancaria, a quien le envío un saludo, al doctor Aristides Maza, lo aprecio y lo respeto mucho, pero la banca siempre quiso todos los negocios para sí. Entonces, la banca en este momento no está pudiendo ni siquiera ser el que cubre el capital de trabajo. La banca es corto plazo, el mercado de valores es largo plazo y existe el mercado asegurador. Pero en Venezuela eso siempre estuvo distorsionado. Aquí, en este proceso de reingeniería financiera económica que está tocando en Venezuela, se quiera o no, se reconozca el mercado o no, está tocando. El pragmatismo llegó. Hay que reorganizarse. Y el mercado de valores entonces está financiando el corto plazo con emisiones de papeles comerciales en bolívares con vencimiento promedio a 90 días. Pragmatismo. Esa es la característica clave de un modelo económico que está surgiendo, un modelo económico no rentista. Sí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está reactivada la bolsa de valores? ¿Por qué el gobierno está promoviendo la actividad bursátil? ¿Qué está pasando en Venezuela? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, José Ignacio, ¿qué pasa en Venezuela? Tenemos un gobierno revolucionario promoviendo el mercado de valores. Tenemos un empresariado participando, invirtiendo, muy activo, aprovechando las oportunidades. ¿Qué pasa en Venezuela? Estamos en un ciclo de pragmatismo económico. Cuando se generan las crisis y las profundas crisis económicas producen que emerjan nuevos sistemas en lo que es la gerencia económica y financiera de cada país. Lo vimos en Bolivia en su momento, en Ecuador en su momento y lo estamos viviendo en Venezuela. No estoy diciendo que esto es Narnia y todo es perfecto. No, continuamos con profundas distorsiones económicas. Y esto hay que marcarlo, el tipo de cambio, la hiperinflación continúa, los indicadores de empleo también son importantes, el subempleo en Venezuela. Pero parte de ello creo que el Ejecutivo Nacional por fin escuchó ese comentario que le hicieron al señor Bill Clinton en su momento, la economía, estúpido, la economía. Sin economía no hay nada. Si no hay estabilidad económica, no hay paz política. Y tiene que haber estabilidad económica. Entonces, el mercado de valores... O viceversa. O viceversa, exacto. Tiene que haber un equilibrio. Porque hay un periodo, estamos viendo un periodo también de estabilidad social y política. Que está permitiendo voltear a gerenciar la economía. Pero falta mucho. Y falta la inclusión, la escucha y despojarnos de todos esos complejos ideológicos de si eres de derecha o si eres de izquierda. Aquí el tema es Venezuela. Y los que nos quedamos en Venezuela es porque estamos trabajando y apostando por ello. Ejemplo, que se haya propuesto la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela. Hay que felicitar el paso definitivo que dio la Superintendencia Nacional de Valores al aprobar esto en un periodo de prueba inicial y luego
haber cumplido con todo lo que se pidió, darle la autorización por tiempo para operar como un actor definitivo en el mercado, porque es algo desconocido. Entonces, eso es muy importante. Ahora, que el Ejecutivo Nacional esté motivando el mercado de valores, bueno, doctor, no le quedaba otra. Papá Estado, Venezuela, se acabó. Se acabó Los subsidios se acabaron los reales. se acabaron. La industria Y el petrolera... empresariado está dispuesto a invertir. Bueno, hemos escuchado a los presidentes de las dos cámaras empresariales más importantes de Venezuela diciendo, estamos trabajando para la devolución de las empresas. Durante esta semana di una entrevista que causó mucha polémica, lo cual me encanta siempre que doy una entrevista porque da de qué hablar no por mí, sino para y por la economía venezolana, de que las empresas que fueron nacionalizadas y expropiadas regresen a sus propietarios o pasen al mercado de valores. Obviamente, Esa sería una buena alternativa, ¿no? Se constituirían entonces empresas mixtas en este caso. quizás empresas mixtas o Quizás. quizás empresas en manos del público, es decir, empresas totalmente públicas, porque empresas públicas es aquella que cotiza en bolsa, no la que pertenece al Estado. Entonces, temas temas tan sensibles para los venezolanos y en la pandemia nos dimos cuenta como las telecomunicaciones. ¿Se necesita demasiada inversión? ¿La tiene el Estado para hacerla en CanTV o Movilnet? La respuesta creo que es obvia. Entonces, ¿por qué no regresar o poner a cotizar esas empresas? ¿Es realmente estratégico para el Estado tener CanTV y tener Movilnet? O tener incluso el tema eléctrico. ¿Por qué no hacer como los países? En una oportunidad fueron factores insurreccionales. Sí, y el presidente Chávez en el 2007, por el camino que tenía a través de una oferta pública de adquisición, tomó, no nacionalizó, tomó a través de una OPA lo que fue CanTV y Electricidad de Caracas. Creo que la respuesta la da el tiempo, de si fue correcto o no lo fue. Así como tampoco... En su momento quizás sí. Pero hoy día, doctor, porque eso es algo importante. Las instituciones tienen que pasar, tienen que quedar y los hombres pasan. Las instituciones tienen que ser cada vez más fuertes. Es por eso que es necesario que desde este momento se construyan políticas públicas. Y por eso nos preocupamos tanto en la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, que sea eso, una institución que perdure en el tiempo para y por los venezolanos. Los empresarios, en tu opinión, quizás entendieron que pueden convivir con un modelo progresista de inclusión social. Lo que conozco y he escuchado de ellos y en algún momento hemos debatido es que sí, es que... Yo tuve aquí al presidente de Fedecámara y habló de una economía con sentido social. Es que su discurso... Como objetivo estratégico. Es que su discurso desde el año pasado me parece correcto y lo suscribo, donde hablaba de que estaba cansado de esperar el día después de, el día de. El día de nos tocó la puerta a todos los venezolanos con todas nuestras necesidades. Doctor, ¿por qué el gremio empresarial y los empresarios son el sector en este momento en Venezuela que goza de mayor credibilidad? Porque nos conectamos con la necesidad de todos los ciudadanos porque somos ciudadanos. De alguna manera, las parcialidades políticas han tenido una miopía increíble al observar la Y situación los venezolana. venezolanos, en este caso chavistas, se dieron cuenta que el Estado solo no puede. ¿Correcto? Los opositores se dieron cuenta que la empresa privada sola no puede. Y Hay que hay cohabitar. una visión que hace síntesis de ambas. Sí. Mira, las empresas venezolanas pueden generar a través de estos mecanismos dividendos, rentabilidad en dólares. Existe desde el 12 de mayo del 2020 la norma para que las empresas con vocación exportadora puedan emitir títulos de deuda en principio en moneda extranjera. Y ya lo hizo una empresa licorera en Venezuela, fue la primera que lo Ron hizo. Santa Teresa, ¿no? Sí, saludos a su presidente, buen amigo. Efectivamente, Ron Santa Teresa decidió ser el pionero en la emisión de títulos valores en moneda extranjera, $300.000. Bastante interesante para probar el mercado, para testear Funcionó. el mercado. La operatividad sí, no podemos... Mira, doctor, estamos en un mercado que se está recreando. Entonces no podemos criticar si algo sale no perfecto. Pero en líneas generales funcionó. Y además le doy otra noticia. La Bolsa de Valores Descentralizada de Venezuela tiene una particularidad. Tiene plataforma para recibir pagos multipagos. Es decir, puedo recibir un pago en Bitcoin, en Ethereum, en dólares, en yuanes, en yenes, en la moneda que sea. Hasta si quieren pagar con botellas de Ron Santa Teresa. Sí. Entonces pueden hacer la inversión. Entonces, ¿puede venir la inversión extranjera a Venezuela a través de que las empresas coticen en bolsa? La respuesta es sí.
pero necesitamos que esas empresas, y no hay que tener ningún complejo en decirlo, necesitamos aún ayuda del Ejecutivo Nacional para crear confianza y credibilidad, que de la mano construyamos la confianza y la credibilidad. El capital extranjero. ¿Hay incentivos, hay oportunidades para invertir en Venezuela con rentabilidad en dólares? Me respondes cuando regresemos de los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, José Ignacio, las oportunidades para el capital internacional, las oportunidades, la rentabilidad, la confianza, los incentivos. ¿Cómo queda? Cada vez el Ejecutivo Nacional tiene que brindar mayores incentivos y dar mayores ¿La ley antibloqueo? de claridad. La ley antibloqueo es interesante, pero también tiene que defenderla fuera de Venezuela, para ver cuáles son esas... Porque al inversor hay que darle reglas del juego claras, porque no hay nada más miedoso que el capital y tienen toda la razón del mundo. Pero así como sabemos eso... Tan miedoso como ambicioso. Totalmente, terminando en oso los dos. Pero también sabemos que los rendimientos que se dan en Venezuela en cualquier tipo de negocio son sumamente interesantes. Hay dos empresas del ámbito de consumo masivo y el sector financiero que entraron hace poco capitales españoles y las adquirieron. Esto es una señal. En Venezuela en este momento las empresas, la mayoría... Y son inversiones importantes. Sí, cómo no. Por ejemplo, un venezolano puede invertir 100 millones de dólares. Si los tiene bienvenidos, que No los ponga. problema. Bueno, de hecho, en algunas conversaciones que hemos tenido con algunos empresarios, se dice que el ahorro, con su amigo José González, incluso desde Nueva York, que el ahorro venezolano desde 1983 y haciendo un corte en el 2017, rondaba entre los 200 a 500 mil millones de dólares. En el peor de los escenarios, si se hace que 10% de ese capital regrese a Venezuela, muchos que están escuchando este programa dirán, Guarino, por Dios, ¿cómo van a regresar? Bueno, pero es que allá no están remuneradas, están en una cuenta y tienen el costo de oportunidad del valor del dinero en el tiempo, mientras que aquí pueden tener rendimiento. Mayor rentabilidad. Pueden tener rentabilidad. Entonces, pero algo que rescato muy importante que dijo antes de irnos al corte, cuando habló de este amigo empresario del sector licorero, los ciudadanos quieren y queremos que las empresas y todos los entes en Venezuela tengan caras, tengan interlocutores y que no salgan en los momentos fáciles o en los momentos donde el pescueceo, como se decía anteriormente. O para pedir. Exacto, sino que ya vamos a salir, pero a aportar. Y es difícil porque hay resistencia. Esto no es un parque donde vamos y todo se nos concede. No, hay que vencer resistencia y hay que vencer obstáculos. Y ya lo hemos vivido en el tiempo. Pero si no proponemos y nos quedamos en el uyuyuy, ayayay, o lo que nos escriben en las redes sociales cuando proponemos todos esos calificativos que le dan al Ejecutivo Nacional, pues nos quedaremos allí. Porque lo que ha entendido el empresario, doctor Schemmel, es que el empresario hace empresa, genera riqueza, y el político se encarga de la política. Los empresarios no son políticos, aunque el Papa Francisco haya indicado hace algunos años que todos somos animales políticos y hacemos política, pero si no nos dedicamos a producir... Y defendemos intereses. Por supuesto, y tenemos parcialidades, y eso es válido y básico. Por eso la importancia de un Estado que gestione las contradicciones. Totalmente, que gestione las polaridades, porque tenemos puntos de encuentro. Yo no creo que ningún venezolano en este momento, ni antes, quiera que Venezuela esté en la situación económica que está, o que veamos lo que estamos viendo de personas comiendo en la basura, por ejemplo, o todas las personas que han tenido que salir de Venezuela por una u otra razón. Eso a todos nos tiene que hacer un llamado a la reflexión. Incluso los que somos y venimos de familias extranjeras, nuestros familiares han querido más a Venezuela que incluso muchos venezolanos, y han aportado a Venezuela y les duele Venezuela, y dicen que Venezuela es el mejor país del mundo. Esto no es dialéctica o semántica, esto es una realidad. Aquí se construyeron vidas que estaban destruidas fuera de Venezuela. ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué oportunidades concretas en sectores concretos? Por ejemplo, hay oportunidades en el sector petrolero, hay oportunidades en el sector de las empresas estatizadas o expropiadas. Voy a comenzar por el sector que nadie ve, las pymes. Desde allí comienza la motorización de este sistema económico.
antes que reflotar PDVSA, que quizás sea irreflotable por el momento en el que estamos viviendo. Pero no, a mediano plazo somos un país petrolero. Sí, pero y en su tenemos que momento cambiar esa cultura, doctor. ¿Sabe por qué? El vicepresidente o el presidente de PDVSA anunció un un crecimiento repunte de la producción. Pero después de haber sido... No hay que satanizar No, nuestra principal riqueza. nuestra principal riqueza, pero que también nos hizo reaccionar muy tarde ante un cambio de modelo y hoy padecemos las consecuencias. Eso es delicado. Creíamos que éramos ricos, no somos un país rico, somos un país rico en recursos, pero ¿cómo reflotamos PDVSA si necesita más de 250.000 millones de dólares? Los mercados de capitales y los mercados internacionales están dispuestos en un país con sanciones a meter esos 250.000 millones de dólares. Es una gran pregunta en un momento donde un presidente de los Estados Unidos está hablando de las energías limpias, del cambio de flota de los vehículos del gobierno federal norteamericano a electricidad. Pues hay un cambio geopolítico y veremos qué pasa, pero no nos podemos seguir quedando en vamos a reflotar PDVSA. No. Aquí hay mucho más por hacer. El gobierno está tomando iniciativas importantes, la ley de bloqueo, Sí. un discurso más amistoso hacia el sector privado. Tiene que hacerlo. Creo que está consciente que hay necesidad de la inversión privada, establece alianzas. Tiene que hacerlo. Y también los ¿Qué privados. faltaría para terminar de convencer, persuadir, estimular la inversión privada nacional e internacional? Doctor, victorias El mercado de tempranas. valores es una oportunidad. Y es una inigualable. realidad. Victorias tempranas. Que yo necesite un dinero para mi capital de trabajo, para hacer crecer mi empresa y lo pueda conseguir. Que ya el encaje legal, A muy bajo costo, ¿no? a muy bajo costo y muy rápido, que el encaje legal, la restricción de liquidez brutal que hay en este momento, se estudie y veamos la forma en la cual se puede revalorizar el bolívar. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para fomentar el ahorro en Venezuela si revalorizamos el bolívar o sacamos una nueva unidad monetaria? Pero aquí, básicamente, lo que tenemos es que llegar a consenso. Y lo hablamos mucho en análisis situacional una vez al año que venimos. Y se ha venido dando esa gran mesa de consenso y de negociación económica. Pero tienen que haber resultados concretos. Porque si no hay resultados concretos en el corto plazo, todo se queda en promesas. Tú destacabas que la pequeña y mediana empresa tiene oportunidad en el mercado de valores, tiene oportunidades para el financiamiento. Y el pequeño inversionista, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De $1, de $100, de 100 millones de dólares? Qué interesante su pregunta. Ya me hace la pregunta de la inversión en dólares. Los títulos están cotizados en bolívares, pero si hacemos el cambio, porque puede hacer. por supuesto, muchas personas en este momento perciben sus ingresos en bolívares. Pueden ser $20, Pero las casas, $10. las casas de bolsa, las bolsas, Ajá. la bolsa de valores tradicional, la bolsa de valores descentralizada, hacen emisiones en dólares, ¿no? Se ha hecho una sola emisión, que ya lo hablamos. Pero que sí es se rosa. puede hacer Sí, emisiones en dólares. el tema está en cómo van a ser los mecanismos de compensación y liquidación en el mercado tradicional, mientras que en la bolsa descentralizada eso corre absolutamente solo. Te preguntaba entonces sobre el pequeño inversionista. El pequeño inversionista, y lo hemos Pero hablado. me respondes cuando regresemos Listo. de los comerciales. Claro que sí. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, si el pequeño y mediano inversor tiene oportunidades en el mercado de valores para financiamiento o como capital, el pequeño inversionista, ¿de qué estamos hablando? ¿De $1, de $10, de $100, de 100 millones de dólares? Cualquier inversión puede hacerse a través del mercado de valores. Y esto no es nada nuevo, porque sería muy mezquino yo venir y decir a Un partir comerciante. un perro calentero, y no es por menospreciarlo, los perros calenteros tienen unos excelentes flujos de caja. Sí. De hecho, yo Y tengo están varios dolarizados. inversores que son perros calenteros. Interlace puede hacer una emisión para la Big Data, por ejemplo, una emisión en divisas, ¿por qué no? Entonces, el mercado es para todos los ciudadanos, en este caso para todos los ciudadanos venezolanos. No hay limitaciones más allá de las mentales que nos han venido sembrando por años, o las que nosotros mismos nos hemos construido por esas películas que hemos visto, o por el que dirán, o por lo que vemos en el Instagram, o lo que vemos en el Twitter, pero la realidad no es esa. La realidad es que ha existido un mercado y en este momento hay
una apertura un poco más del mercado de valores en Venezuela. Pero ¿qué ha faltado? La educación financiera, la cultura bursátil. Eso es un tema gravísimo en Venezuela. En un país rentista no había muchas posibilidades no había las posibilidades o no había el interés, de doctor. razonar esas oportunidades. Quizás no había el interés. Es posible, las crisis abren grandes oportunidades, pero en este momento, y los que nos dedicamos a la docencia, en algunos momentos, vemos con mucha preocupación que estudiantes de carreras de las ciencias económicas y sociales no sepan que existe la bolsa en Venezuela, no sepan analizarlas, y lo único que pueden haber visto en materia, porque tienen memoria a corto plazo, eso es otro detalle importante, y estudian 8 semestres, o sea, 4 años, ya ni 5, y se les olvida qué es un bono, qué es una acción, o es algo muy fastidioso para Mucho ellos. menos que es una bolsa descentralizada. No, bueno, quizás la bolsa descentralizada la entienden mejor, ¿y sabe por qué? Porque esta generación está muy vinculada y relacionada con la tecnología, con las criptomonedas. ¿Por qué las criptomonedas han sido tan dinámicas y tan sexy? Precisamente por el acceso que han tenido las masas. ¿Qué pasó hace unas semanas en Estados Unidos? Que hay debates entre los análisis de que hubo manipulación de mercado. Ahora está el señor dueño de Tesla que con un tuit mueve el mercado, lo que anteriormente hacía el expresidente Trump, que movía el mercado financiero como le daba la gana, con 2 o 3 tweets. Ahora lo hace el dueño de Tesla. ¿Cuánto invirtió Tesla en criptomonedas? Y el primer detractor que ha tenido las criptomonedas en Venezuela he sido yo. Pero puede pasar, como le pasó al señor Warren Buffett, que dijo en su momento, hace unos años, oye, me equivoqué, efectivamente no invertí en Google. ¿Te equivocaste? Puede ser, todavía no digo que me haya equivocado. ¿Qué puede hacer un comerciante? ¿Acude a una casa de bolsa? Lo primero que le recomiendo hacer es que se fomente asesore. su curiosidad, porque somos demasiado cómodos en Venezuela. Nos encanta ver las redes sociales, pero para chisme, o para política, o para chismes malos. Pero no nos metemos en las redes sociales o en las páginas web de la Superintendencia Nacional de Valores para ver quiénes son los sujetos regulados, tanto las personas jurídicas como naturales, los corredores, los asesores, etcétera. También la página, valga la publicidad, de la Bolsa de Valores de Caracas, también la página de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, también la página de la Bolsa Pública de Valores Bicentenario y también, valga la cuña también, la página de Volpriaven, Bolsa de Productos e Insumos Agrícolas. En este momento hay 4 bolsas en Venezuela. ¿Habrá la profundidad? ¿Habrá la liquidez? Bueno, cada una de ellas tiene un nicho de negocios. Pero esas ideas que andan rondando por allí de la gran bolsa única de Venezuela en algunas mentes, creo que es el camino equivocado. Porque hay que tener diversidad, hay que atender nichos, hay que atender a la mayor cantidad de personas. Es muy importante, doctor, especializarse. No podemos ser toderos. De hecho, en los mercados financieros, los traders, que son tomadores de órdenes, se especializan. Si soy de renta fija, de bonos, soy de bonos de mercado emergente. No es que hago renta fija corporativa, soberana, no. Si hago renta variable, también la hago por sectores. Si hago ETF, hago ETF. O sea, especializarnos. Y aquí todo está por hacer. Aquí lo que hay es que tener, porque los productos financieros al final de la historia son capital intelectual. Así que tenemos las normas y tenemos en este momento en el que estamos hablando en este programa un organismo regulador muy abierto a las propuestas. Comencemos a hacerlas, no esperemos al día después de. En un contexto de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales, ¿Sí? ¿Sigue siendo una oportunidad el mercado de valores? Bueno, tenemos la bolsa descentralizada. Quien no la quiera ver o quien se quiera tapar los ojos, mire. ¿Por qué? ¿Por qué funciona en un contexto difícil? Porque cualquier persona puede pagar haciéndose participante en la bolsa descentralizada a través de los mecanismos de pago que tiene la bolsa descentralizada. Y nosotros o el mundo muchas veces no vemos aliados y socios estratégicos o inversores estratégicos que otros países del mundo, quizás con menos tecnificación, capital humano y menos ricos que Venezuela, se han hecho. No solamente es ver a Rusia y a China, y a Irán, y a Turquía. Hay otros países donde hay grandes inversiones. Y no estoy hablando de paraísos fiscales, por favor. O, como se denomina de manera correcta, países con legislaciones tributarias flexibles. Estoy hablando de países que están muy interesados en traer capital a Venezuela. Desde la Europa nórdica, la Europa central, etc.
el mundo árabe, el mundo asiático. Pero ¿Te han tocado la puerta? Sí nos han tocado la puerta. O sea, Venezuela sigue siendo un territorio atractivo Sí. para las inversiones. Sí, está todo por hacer, doctor. ¿Cómo no ser atractivo? Obviamente, queda muchísimo trabajo por hacer. Y sé que después que tengamos este programa va a haber una participación, como siempre, a través de las redes sociales, con personas de acuerdo y las que no están, que ambas opiniones son muy importantes. Pero esas opiniones debemos transformarlas en propuestas para Venezuela. Venezuela no es que se está abriendo al futuro. Venezuela ya llegó al futuro y se encontró con una realidad que no era la más adecuada. Pero ya hay opciones tangibles como la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela para plantar la cara y decir, aquí está una propuesta, aquí está una realidad, comencemos a trabajar. ¿Qué hacer con esos multimillonarios ahorros que tienen muchos venezolanos fuera? ¿Cómo crear las condiciones para atraer a esos capitales, repatriar a esos capitales? Bueno, ahí así sea el 10%, como lo hablamos hace un rato. Pequeño. Mire, existe miedo por el tema de las sanciones, que me marquen mi cuenta, que me cierren mi cuenta, o yo estoy viviendo en los Estados Unidos y soy ciudadano Miedo a las políticas oficiales. Miedo a las políticas oficiales o a algún discurso en particular dentro del oficialismo, esos tremendismos, exactamente. Entonces, hay que generar un discurso único, de confianza y credibilidad. Insisto mucho en esto. El discurso es clave. El discurso es muy importante porque es como cuando vamos a pescar. Es clave. ¿Por qué cuando hay que pescar el discurso es clave? El discurso es clave como cuando vamos a pescar la carnada. ¿Por qué? Porque es lo que atrae. No estoy diciendo que es son... una carnada. Claro, porque yo tengo que atraer, yo tengo que captar la atención. Pero la atención después que la capto tengo que presentar algo, porque si no la pierdo y chao. Entonces eso es muy importante. Y ya hemos visto, y muchas personas lo repiten, oye, es que todos los fines de año el presidente dice que en el siguiente año la prioridad es la economía. Y seguimos bajo las mismas cosas. Vemos como Banco Central de Venezuela insiste en mantener cosas que no son viables y factibles en este tiempo. Entonces, todavía hay dogmatismo que choca contra muchas propuestas que ya se han hecho y van en pro del país. El interés nacional. Ya basta de los intereses personales, doctor, de verdad. Importantes campañas para promover la inversión. Total. Importantes giras internacionales para promover la presentación de las oportunidades. Por eso nosotros agradecemos tanto estos espacios que nos dan para nosotros poder hablar de un tema que, como lo vengo diciendo y lo machaco y lo sostengo, que era esotérico, que era lejano. Cada vez debemos tener más espacios en los medios, cada vez debemos tener cápsulas bursátiles, explicarle a las personas qué es una acción, qué es un bono, qué es un derivado financiero, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Bueno, esperemos que haya esas oportunidades, que podamos conseguir esos espacios tan importantes. Bueno, José Ignacio, muchísimas gracias por este análisis situacional. José Ignacio Guarino, vicepresidente de la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y esperemos construir juntos esos espacios. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.